La historia que vas a escuchar no es la versión que la mayoría conoce. Está inspirada en el relato original del siglo XIX, mucho más oscuro y perturbador de lo que solemos recordar. Pinocho siempre fue recordado como un niño travieso, un muñeco que mentía sin pensar en las consecuencias, castigado por una nariz que crecía cada vez que faltaba a la verdad. Eso es lo que todos creen recordar. Pero hay detalles que rara vez se mencionan. Desde el primer día, Pinocho no mostró miedo al castigo. La primera vez que mintió, observó cómo los adultos cambiaban su expresión, cómo sus voces se tensaban, cómo Geppetto dejaba de hablar y el silencio se volvía pesado. Aquello le interesó más que cualquier reprimenda. No se disculpó, miró. Pronto entendió que la mentira no era solo una falta, sino una herramienta. Una frase falsa podía alterar el ánimo de los demás, moverlos, inquietarlos. Decir la verdad no provocaba nada. Mentir, en cambio, lo cambiaba todo. El grillo parlante intentó advertirle. Aparecía cuando nadie más estaba, con esa voz molesta que no ordenaba, sino que juzgaba. Le hablaba de responsabilidad, de conciencia, de límites. Pinocho no lo discutía. Lo escuchaba con una calma que no encajaba en un niño. Y un día, cansado de esa presencia incómoda, levantó el martillo sin pensarlo demasiado. El golpe fue seco, el silencio posterior absoluto. No sintió culpa, solo alivio. A partir de entonces, las consecuencias se volvieron más severas. Hambre, frío, castigos que parecían desmedidos incluso para una marioneta desobediente. Sus pies ardieron hasta quedar reducidos a ceniza, y aun así mientras Geppetto los reconstruía con manos temblorosas, Pinocho observaba en silencio. No lloraba. No pedía perdón. ¿Aprendió algo más importante? El sufrimiento ajeno generaba reacciones aún más intensas que la mentira, y empezó a medirlas. Geppetto fue el primero en notarlo. No sabía explicarlo, pero había algo en la mirada de su creación que le incomodaba. No era maldad evidente, era cálculo. Pinocho aprendió a decir lo justo, a fingir arrepentimiento, a bajar la cabeza en el momento exacto. Cuando el grillo volvió, convertido en una sombra persistente, Pinocho ya no le temía. Lo ignoró, incluso cuando sus advertencias hablaban de traición y muerte. Y cuando llegó la cuerda, el árbol y la sensación de que todo iba a terminar, Pinocho no pensó en sus errores. Pensó en las miradas que había provocado, en el control que había ejercido. Convertirse en un niño de verdad no lo cambió, solo eliminó las señales visibles. Ahora podía mentir sin que nadie lo notara, podía manipular sin crecer, sin castigos, sin marcas externas. Aprendió a imitar emociones, a pedir perdón con las palabras correctas, a parecer humano. Algunos decían que había madurado, otros sentían una inquietud difícil de nombrar. Puede que al final comprendiera el daño que causaba a los demás, o puede que eso también fuera solo otra mentira. El soldadito de plomo, un relato sobre la ilusión y la carencia. El soldadito de plomo siempre había estado quieto. Desde su lugar en la repisa observaba el mundo sin poder intervenir en él, como si su destino fuera únicamente mirar. Tenía una sola pierna, y aunque nadie lo decía en voz alta, esa imperfección lo había condenado a ser distinto desde el principio. Mientras los demás juguetes parecían vivir sin cuestionarse nada, él pensaba demasiado. Fue entonces cuando la vio. La bailarina de papel permanecía inmóvil, suspendida en un gesto eterno. También parecía sostenerse sobre una sola pierna, y en ese detalle el soldadito creyó reconocerse. No sabía nada de ella. No sabía si podía moverse, si podía hablar, si sentía algo. Aún así, decidió que la amaba. Tal vez no era amor, tal vez era la necesidad de creer que no estaba solo en su fragilidad. Desde ese día, el soldadito no la miró como a los demás objetos.
La observaba como quien contempla una respuesta. Le atribuía silencios, intenciones, incluso comprensión, y cuanto más la idealizaba, más pequeño se sentía a su lado. Una noche, sin entender cómo, cayó por la ventana. El mundo exterior no se parecía en nada a la habitación ordenada que había dejado atrás. Todo era oscuro, húmedo, hostil. El soldadito avanzó sin poder decidir, arrastrado por corrientes que no controlaba. Ratas lo observaron desde la sombra, no con hambre, sino con juicio, como si supieran que él no pertenecía allí. Por primera vez, dudó de su valor, dudó de su amor, dudó incluso de sí mismo. Fue tragado por un pez y permaneció en silencio, rodeado de una oscuridad espesa que parecía respirar. En ese encierro, se preguntó si su anhelo había sido real o solo una forma de escapar de su propia incompletud. Quizás había proyectado en la bailarina todo aquello que sentía que le faltaba. Cuando regresó a la casa, nada parecía haber cambiado, pero él sí. La bailarina seguía en el mismo lugar, perfecta, intacta, ajena a todo lo que él había atravesado. Y en esa quietud, el soldadito sintió algo nuevo, una mezcla de frustración y alivio. Ella no había sufrido, ella no había dudado, ella no había tenido que enfrentarse al mundo. El fuego llegó sin aviso. Arrojado a las llamas, el soldadito sintió cómo su cuerpo comenzaba a ceder. No gritó, no luchó. Mientras el calor lo consumía, vio caer a la bailarina junto a él. Por un instante, pensó que ese final compartido le daba sentido a todo. Pero incluso allí, en el último segundo, la duda persistió. ¿Había amado realmente a la bailarina o solo había buscado en ella una forma de sentirse completo? Cuando el fuego se apagó, no quedó nada más que un pequeño corazón de plomo. Quizás él nunca supo si lo que buscaba fue amor o solo una ilusión proyectada en la perfección de otro. El libro que olía a quemado. El libro no tenía nada especial. No era raro, ni antiguo en exceso, ni llevaba un título que llamara la atención. Estaba en una estantería olvidada de una tienda de segunda mano, entre manuales viejos y novelas gastadas. Lo tomé casi sin pensarlo, más por costumbre que por interés. La primera vez que lo abrí, no ocurrió nada extraño. Solo el sonido seco de las páginas al separarse, el polvo suspendido en el aire y ese silencio particular que se forma cuando uno empieza a leer a solas. Fue en la segunda o tercera página cuando lo noté. Un olor, débil, apenas perceptible. No era humo, ni algo claramente reconocible. Se parecía al papel viejo, pero con un matiz distinto, como si alguien hubiese apagado un incendio hace poco y el aire aún no se hubiera limpiado del todo. Cerré el libro, olfateé la habitación. Nada. Pensé que había sido mi imaginación. Los días siguientes, el olor volvió. Siempre igual. Siempre cuando abría el libro. No importaba la hora, pero casi siempre ocurría de noche, cuando todo estaba en calma y la casa parecía más grande de lo normal. Ventilé la habitación, revisé enchufes, miré debajo del escritorio. No había explicación. Lo extraño era que nadie más lo percibía. Un día invité a alguien a casa y le pedí que oliera las páginas. Me miró con una sonrisa incómoda y negó con la cabeza. Para él, el libro no olía a nada fuera de lo común. Ahí fue cuando empecé a dudar. Seguí leyendo, aunque ya no lo hacía por interés. Cada vez que abría el libro, el olor se hacía un poco más presente. No más fuerte, pero sí más cercano. Como si no viniera de las páginas, sino de algún lugar entre el libro y yo. Con el tiempo me di cuenta de algo inquietante. El olor despertaba sensaciones. No recuerdos claros, no imágenes definidas, sino emociones antiguas. Culpa, pérdida. La incomodidad de algo que quedó sin resolver y que había aprendido a ignorar.
Empecé a preguntarme si el libro realmente olía así, o si solo estaba tocando una parte de mí que llevaba tiempo cerrada. Una noche, el olor fue distinto, no más intenso, pero sí más evidente. Cerré el libro de golpe. Las páginas estaban frías, el lomo intacto. Nada se estaba quemando. Sin embargo, tuve la certeza, una certeza silenciosa, de que algo se estaba consumiendo. No el libro. Lo guardé en un cajón y dejé de abrirlo. Durante días todo volvió a la normalidad. El aire limpio, el silencio habitual. Pensé que había terminado. Hasta que una madrugada desperté con ese mismo olor en la habitación. El libro seguía cerrado, el cajón intacto. Tal vez el libro nunca olió a quemado. Tal vez solo fue el detonante, porque hay cosas que no arden con fuego, pero aún así dejan cenizas. Si alguna de estas historias se te ha quedado rondando la cabeza, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos guardando más archivos.